Hola, buen día, ¿cómo están? La semana pasada estuvimos trabajando con oraciones bimembres y unimembres. Vamos a hacer un breve repaso para poder continuar con lo que sigue. ¿Sí? Acompáñenme. Las oraciones bimembres y las oraciones unimembres. ¿Sí? Habíamos dicho que las oraciones bimembres tienen dos miembros o partes, el sujeto y el predicado. El sujeto es el que indica quién realiza la acción o de quién se dice algo, ¿sí? Y el núcleo del sujeto es siempre un sustantivo, ¿sí? Tormenta, en este caso, es un sustantivo, por eso es el núcleo del sujeto. Y el predicado es la parte de la oración en la que se expresa lo que hace el sujeto, ¿sí? Y está formado siempre por un verbo o por más de uno, ¿sí? Al igual que el núcleo del sustantivo, ¿no? Puede ser un núcleo o más de uno. Y en el verbo, o sea, en el predicado también puede ser un núcleo o más de uno, ¿sí? Después tenemos las oraciones unimembres, que estas tienen solo un miembro, ¿sí? Las oraciones unimembres no pueden separarse en sujeto y predicado, ¿sí? Algunas no tienen verbo, como por ejemplo, una noche lluviosa. Es una construcción sustantiva en este caso. Otras tienen verbo conjugado, pero es impersonal, o sea, no se le puede atribuir a ninguna persona. Y tenemos los ejemplos, por ejemplo, de los verbos atmosféricos. Y el ejemplo, llueve poco. Y también en el caso de que esté conformada por el verbo hacer, hace frío. En este caso, las oraciones son unimembres. Algo que les quiero recordar de las bimembres. El verbo, o sea, el núcleo verbal y el núcleo del sujeto tienen que concordar en persona y en número. Eso es importantísimo en las oraciones bimembres. En esta actividad ustedes tienen un texto como el que está escrito en el pizarrón, que habla sobre Lorena Leiva. Por ejemplo, la primera oración dice: Lorena Leiva conducía el barco derecho hacia los nubarrones. Estaba haciendo ahora mismo unos movimientos concienzudos con el timón. Se dirigía hacia una pequeña bahía que había cerca del puerto. Abrió grande los ojos cuando el capitán le dijo que era malísima navegando. Muy bien, nos vamos a dedicar ahora a las oraciones bimembres. Fíjense, en la primera oración tenemos un sujeto, Lorena Leiva, ¿sí? Que es quien conducía el barco derecho hacia los nubarrones. Entonces, el sujeto, Lorena Leiva, y el núcleo es el nombre, ¿no? Que es quién realiza la acción o de quién se dice algo. Y luego, conducía el barco derecho hacia los nubarrones, es el predicado. Y el núcleo del predicado es conducía, que es el verbo. Ahí tenemos una oración bimembre. Luego hay otras oraciones en este párrafo, como por ejemplo, estaba haciendo ahora mismo unos movimientos concienzudos con el timón. Esa oración dice, estaba haciendo. ¿Quién estaba haciendo unos movimientos concienzudos con el timón? Lorena Leiva, ¿sí? Pero en este caso no está escrito el nombre otra vez. En este párrafo, todas las oraciones hablan de Lorena Leiva, ¿sí? Y cuando hay un texto así que habla de una persona que hace determinadas acciones, para no repetir el nombre todas las veces que empieza una oración, ese sujeto no se escribe, ¿sí? Nosotros tenemos un sujeto expreso, que es cuando está escrito en la oración, y tenemos también un sujeto tácito, que el sujeto tácito es cuando se deduce del texto en que está escrito. Fíjense, acá tenemos la primera, tiene el sujeto y el predicado. La segunda dice, estaba haciendo unos movimientos, o sea, sabemos y deducimos en el texto que quien estaba haciendo esos movimientos es Lorena Leiva. Entonces, lo que se hace con el sujeto tácito es reemplazar ese nombre por un pronombre personal. En este caso sería sujeto tácito, ella, ¿sí? Fíjense que en todas las oraciones empieza en esta, está el verbo, se dirigía, abrió, o sea, todas tienen predicado.
pero el sujeto no está escrito, pero no significa que no esté, sino que está tácito, ¿sí? Entonces, para reemplazar el núcleo, ponemos un pronombre personal, ¿sí? Fíjense acá. Yo tengo dos tipos de sujetos. El sujeto expreso, que es cuando se lo nombra, y el sujeto tácito, ¿sí? No se lo nombra, se deduce del texto en el que aparece la oración y se usan pronombres personales, ¿sí? Que ustedes ya lo saben porque los hemos aprendido, ¿sí? Espero que hayan comprendido y por supuesto que vamos a continuar trabajando con este tema unos días más.